Yes. ¿Cuántos están listos para declarar que aquí va a haber milagros? Que el ambiente de lo sobrenatural está en este lugar. Levanta tu mano ahí. ¡Ja! ¡Ja! No soy como el día de ayer, eres el mismo, no cambias tus temores. No siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. No soy como el día de ayer, eres el mismo, no cambias tus poder. No siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tú haces milagros, soy como el día de ayer, eres el mismo, no cambias Dios de poder. No siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Que tu pueblo clame, el cielo declare, el rey está aquí. Suena la trompeta, él es cantar, el rey está aquí. Que su pueblo clame, el cielo declare, el rey está aquí. Suena la trompeta, él es cantar, porque el rey de gloria está aquí. El rey de gloria está aquí. Está en ese lugar. Mi Dios es gran, yo soy sanador, levanta al quebrantado. Omnipotente eres, el Dios todopoderoso. Mi Dios es gran, yo soy sanador, levanta al quebrantado. Omnipotente eres, el Dios todopoderoso. Mi Dios es gran, yo soy sanador, levanta al quebrantado. Omnipotente eres, el Dios todopoderoso. Que su pueblo clame, el cielo declare, el rey está aquí. Suena la trompeta, él es canta, el rey está aquí. Decláralo. Que su pueblo clame, el cielo declare, el rey está aquí. Suena la trompeta, él es canta, porque el rey de gloria está aquí. No podemos ver, gloria está aquí. Pero podemos sentir, rey de gloria está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente estamos esta semana trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto por todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga, Dios los guarde y Dios los prospere. También estamos muy agradecidos con todas las personas y sobre todo con Dios porque nos está permitiendo llegar a muchas personas y estamos realizando actividades en ayuda a la sociedad en general. Gracias a Dios por todas las personas que están apoyando esta causa y en el nombre de Cristo Jesús declaro los cielos abiertos sobre ustedes. El día de hoy vamos a estar en la colonia Santa Elena dando una bendición, orando por los enfermos, trayendo algo de lo mucho que Dios nos ha dado y vamos a estar un grupo de personas de la congregación Visión de Alcance llevando ese mensaje de esperanza, pero sobre todo manifestando el amor de Dios a través de las buenas obras. Así es que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver el tema, los peligros de la falta de perdón. Y es que la falta de perdón es un mal que nos atañe a todo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos hemos sentido ofendidos. Y la ofensa es la semilla que es plantada en nuestra alma a través de nuestras emociones, va germinando y se convierte en una falta de perdón.
Hay muchos peligros que tener una falta de perdón en nuestra vida, y hoy vamos a descubrir cuáles son esos peligros de una falta de perdón que no ha sido atendida, con la cual no hemos lidiado. En el nombre de Cristo Jesús declaro sobre ustedes que viene revelación y sobre todo que la palabra de Dios comienza a traer vida dentro de ustedes, que en el mundo espiritual comienza a haber una atmósfera de la presencia de Dios ahí donde usted está. Y le pido que levante sus manos hoy y comience a orar conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque el día de hoy estamos a punto de recibir un mensaje que estoy seguro va a cambiar mi alma, va a cambiar mi vida y va a comenzar a restaurar mi corazón. Te pido, Señor, que tú traigas paz, que tú traigas revelación a mi vida para poder ser libre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues después de esta oración vamos a comenzar esta enseñanza. Se llama Los peligros de la falta de perdón. Y quiero leer el versículo clave o el versículo áureo de esta enseñanza, y se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 1. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. La palabra de Dios habla específicamente en este pasaje que los tropiezos van a venir a nuestras vidas pueden ser como una manera necesaria. Es necesario que vengan tropiezos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo y sobre todo vamos a desarrollar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos desarrollar la gracia de Dios en nuestras vidas? Bueno, a través del perdón. Y hoy vamos a aprender específicamente cómo podemos perdonar. Fíjese, muchos cristianos hoy en día viven con faltas de perdón, viven con resentimientos que no han sido resueltos, viven con rechazos en sus vidas y con temores que no han sido aliviados o que no han sido atendidos y que están presentes desde la infancia, muchas veces adolescencia, juventud, etcétera. Pero la falta de perdón es algo que nosotros tenemos que comenzar a practicar. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las enseñanzas que Jesucristo vino a traer cuando estuvo aquí en la tierra hablan acerca de la falta de perdón. Quiero hablarles acerca del perdón versus la falta de perdón. ¿Qué es perdonar? Bueno, perdonar es un acto voluntario. Es un acto de liberar espiritualmente a la persona que nos ha ofendido, a la persona que nos ha causado un mal, a la persona que nos ha dañado. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que no paguemos mal por mal, que antes nosotros tenemos que comenzar a darle de comer a nuestro enemigo si él tiene hambre. Entonces, eso es una palabra bien clave. Y dice al finalizar del capítulo 12 del libro de Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. En nosotros está el poder traer esa bendición del perdón en nuestra vida. El perdón es una forma en que nosotros vamos a ser libres de todas las ataduras de la esclavitud y muchas veces del rencor y resentimiento que provocan amargura en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón es dolor, es resentimiento, es amargura, es rabia contra alguien que nos ha ofendido. Y esta es una de las más grandes transgresiones del reino de Dios. Cuando nosotros vivimos con falta de perdón, déjeme decirle que nuestra comunión con Dios es afectada de una manera muy sorprendente. Ahora, ¿qué produce la falta de perdón? Porque ya aprendimos que la falta de perdón nos va a traer ofensas, nos va a traer resentimientos, amarguras, tristezas, decepciones, depresión, y nos va a inhabilitar para poder experimentar la paz de Dios y sobre todo la armonía con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Pero déjeme decirle, y voy a hablar de 3 puntos que producen la falta de perdón. Número 1, negarnos a la ofensa.
En Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Las ofensas siempre van a venir y es necesario que nosotros aprendamos a disolver y a resolver esas ofensas. Es necesario que nosotros aprendamos a lidiar con las ofensas. ¿Por qué? Porque las personas van a cometer actos y nosotros vamos a decidir si nos afectan o no nos afectan. Es necesario que nosotros renunciemos a toda ofensa que quiere venir a nuestra vida para poder experimentar el perdón, para poder experimentar la libertad en nuestra alma y en nuestras emociones. Número 2, la inmadurez espiritual. La falta de perdón produce inmadurez espiritual. La gente inmadura se ofende fácilmente, especialmente cuando son disciplinados, cuando son corregidos, cuando son instruidos, cuando están siendo enseñados. La gente a veces es terca y es necia, no quiere escuchar de razones y no quiere ser instruida. Cuando una persona tiene falta de perdón, va a mostrar inmadurez espiritual. Dice la palabra de Dios, y esta es una porción muy especial, es muy clave para poder entender este concepto. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La inmadurez espiritual evita que nosotros perdonemos. Es decir, que la inmadurez espiritual nos va a provocar esa sensación de afectar a la persona a través de nuestra indiferencia y a través de nuestra falta de perdón. Pero eso únicamente está hablando de un problema que no ha sido resuelto desde nuestra infancia. Es un problema de carácter, o es una falta o una falla en nuestro carácter. Es decir, que nosotros necesitamos ser formados en el carácter de Cristo para poder perdonar. Dice la Escritura que cuando el apóstol Pedro le hizo esa pregunta a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquel que me ofende? Y entonces el apóstol Pedro quiso elevarse o quiso hacerse el muy santo y dijo: lo debo de perdonar hasta 7 veces, como diciendo, híjole, o sea, con 7 veces que perdone a una persona es suficiente. ¿Por qué? Porque la ley marcaba que solamente 3 veces tenías que perdonar a una persona que te ofendía. Entonces, al decir número 7, el apóstol Pedro estaba creyendo que estaba siendo demasiado generoso al practicar el perdón. Pero cuando Jesucristo le responde, le dice: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso es un número de nunca acabar. Es necesario que nosotros vivamos con un estilo de vida de perdón, porque solamente así vamos a poder experimentar la paz, el gozo y la plenitud que solamente Cristo nos puede dar. Ahora estamos hablando de que la tribulación y que de la corrección, en el momento en que estamos siendo corregidos, no es una causa de gozo, pero después, una vez que nosotros hemos comprendido y hemos salido y hemos dado un paso adelante, entonces nosotros vamos a experimentar los frutos de esa corrección y de esa disciplina. Déjame decirte que cuando viene la ofensa a tu vida o cuando alguien te hace un mal, únicamente lo tienes que ver como un aprendizaje, como una mala experiencia quizás, para aprender a no volver a cometer los mismos errores. La falta de perdón a menudo viene cuando nosotros tomamos malas decisiones, sobre todo que nos relacionamos con personas incorrectas. Entonces, si nosotros deseamos caminar en la justicia de Dios, es necesario que aceptemos también su disciplina y que aprendamos a perdonar. Número 3. La tercera causa de la falta de perdón es el egoísmo. Así como le estoy diciendo, el egoísmo es aquella
aquella situación en nuestra vida que nos causa a nosotros orgullo, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con la envidia, tiene que ver mucho con la avaricia, tiene que ver mucho con el espíritu orgulloso y el espíritu altivo. Déjeme decirle, el pecado viene del viejo hombre que es egocéntrico o es egoísta, que se niega a morir a la carne y demanda ser defendido por las cosas que le han hecho. Es decir, que una persona cuando es egoísta, esa persona va a querer que todo mundo esté en contra de aquella persona que le causó aquel mal o aquella ofensa. Pero eso está demostrando únicamente un espíritu infantil. Es lo que está mostrando es que todavía hay mucho orgullo, mucho egoísmo, mucha soberbia en su vida y mucha altivez que no soporta que alguien le contradiga o que alguien haga algo en contra de su voluntad o en contra de su persona. Las ofensas siempre van a venir. Así que debemos morir a la vieja naturaleza y debemos nosotros resucitar y revestirnos de la misericordia de Jehová. Quien es misericordioso siempre va a tener un corazón perdonador. Quien es misericordioso siempre va a mostrar un carácter y una madurez espiritual demasiado alta. Es necesario que usted no se tome las cosas tan a pecho y que no sea tan aprensivo con las cosas que hace la gente. Dice un dicho popular, la gente hace cosas todo el tiempo y depende de ti si te causan a ti ofensa o te lastiman. Es decir, que cuando nosotros nos concentramos únicamente en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, viene un espíritu de autoconmiseración y nos esclaviza y nos lleva a una prisión de amargura, y eso es lo que está provocando la falta de perdón. Así es que en el nombre de Jesús, hoy lo invito a que usted comience a tomar todas aquellas causas que no han sido resueltas, todas aquellas ofensas con las que no han lidiado, que han venido a su vida y le han estado estorbando en su crecimiento personal, en su desarrollo personal, en su desarrollo espiritual también y en sus emociones, en su personalidad. Hoy renuncie a ellas. Ahora, la falta de perdón nos va a llevar a vivir en un estilo de vida espiritual demasiado limitado. No nos va a dejar experimentar la santidad de Dios. Es necesario que nosotros como seguidores de Cristo vivamos vidas en santidad. Y la palabra santidad significa apartado para un uso exclusivo de Dios. No es que nos van a canonizar como tradicionalmente, ¿verdad?, se les está reconociendo a los santos. Cuando la palabra de Dios habla acerca de los santos de los últimos tiempos, está hablando de gente que ha sido apartada para el uso exclusivo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros somos hechos santos de los últimos tiempos. Y no es porque nos vayan a poner en un nicho, ni porque nos vayan a rezar a nosotros, o que nos vayan a estar pidiendo favores o milagros, sino simplemente porque nosotros hemos reconocido, hemos aceptado y estamos obedeciendo el llamado que Dios nos está haciendo. Y por eso somos llamados santos. ¿Por qué? Porque estamos consagrados para un uso exclusivo de Dios. Entonces es necesario que nosotros comencemos a vivir en santidad, porque eso es lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos. Ahora, número 1, necesitamos el perdón de pecados para poder ser santos. El pecado nos separa de Dios, pero cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, en el nombre de Jesucristo, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos, para justificarnos y para santificarnos. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Número 2, necesitamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz para poder ser santos. Dice la palabra de Dios de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 7. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos da derecho a su perdón, nos da derecho a su justificación y nos da derecho a ser llamados santos, es decir, ser redimidos, ser comprados, para que ahora nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Hijo de Dios. Por eso es necesario que al experimentar nosotros el perdón de Dios, el perdón de pecados y aceptar la cruz, nosotros experimentemos la santidad. Y número 3, necesitamos el perdón de Dios para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros. Así como Dios nos perdona, debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 25. Perdonad para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cualquiera que sea el pecado, la sangre de Cristo Jesús nos va a limpiar y nos va a quitar de todo pecado. Dice la palabra de Dios, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nuestros pecados son borrados, son quitados y son arrancados de nuestra vida y de nuestro pasado. Es por eso que nosotros tenemos que perdonarnos de las cosas que cometimos anteriormente en la vida pasada. Hay muchas personas que aún no se pueden perdonar las malas decisiones que tomaron. Quizás estuvieron dañando su cuerpo, quizás dañaron a personas, a integrantes de su propia familia, y eso les está causando una prisión, en una amargura, una tristeza, y es la falta de perdón porque no han podido perdonarse a ellos mismos. Ahora, la palabra de Dios también dice, Lucas 6:37, dice la Escritura, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es decir, que esta es una ley espiritual. Cuando nosotros condenamos a alguien, y lo dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios que nosotros nos atamos, hay una ligadura espiritual cuando nosotros condenamos a alguien. Es decir, que cuando nosotros condenamos, nosotros mismos estamos siendo condenados y estamos siendo ligados a esa condición de maldad o esa condición espiritual. Y dice la palabra, perdonad y seréis perdonados. Es decir, que el antídoto para romper con la falta de perdón, lo único es la decisión. Es decir, que la decisión está en usted. La decisión hoy usted la puede tomar para salir de esa prisión de oscuridad. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no perdonar? Estamos concluyendo este tema. Número 1, la prisión espiritual. Una persona ofendida es metida en una prisión espiritual, en una prisión emocional, es metida en una prisión de depresión, de alcoholismo, de vicios, de enfermedad o cualquier otra opresión que quiera venir a su vida. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos que quizás hay faltas de perdón en nuestra vida, ¿ok? Hay muchas personas que están batallando con condiciones, con conductas y con opresiones en su vida, como el alcoholismo, como la drogadicción, como el tabaquismo, como enfermedades que han estado luchando en contra de ellas, pero no pueden resolverlas. Bueno, déjeme decirle que quizás este problema que usted está manifestando en sí no sea el vicio, sino que el vicio solamente sea una rama o un fruto y que la raíz sea una ofensa no resuelta, la falta de perdón, por ejemplo. Entonces es necesario que usted el día de hoy comience a pedirle la revelación al Espíritu Santo, que comience a llevarlo al punto de entrada, que lo lleve al momento en que usted recibió esa ofensa y que desde ese punto usted comience a renunciar y comience a retirar toda falta de perdón que hay en contra de la persona que le causó aquel daño. Entonces la falta de perdón nos ata como esclavos a nuestro pasado y no nos permite que sigamos creciendo en gracia, en favor y un desarrollo espiritual en Cristo Jesús. Número 2, la falta de fe. La falta de perdón afecta nuestra fe, es decir, que nos limita. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a cada persona.
cuando hay una falta de perdón, esa medida de fe es diluida, es retraída, es limitada, no puede desarrollar, porque cuando nosotros estamos creciendo en la palabra de Dios y estamos teniendo un desarrollo espiritual, vamos accediendo a nuevos niveles de fe. La medida de fe que nos había dado inicialmente comienza a extenderse, comienza a crecer, pero la falta de perdón nos va a limitar, va a contraer, va a estar trayendo un efecto negativo para que nuestra fe sea desarrollada. Entonces, la falta de perdón no puede creer por el dolor, por la amargura y por el enojo o la rabia que nosotros estamos experimentando por dentro. Es decir, que todos esos factores nos van a impedir actuar en fe. Así es que es muy importante que hoy renuncie a todo espíritu de falta de perdón para que usted pueda tener un crecimiento espiritual, para que usted deje de ser un niño fluctuante, para que usted comience a ser un hombre maduro, una mujer de Dios, un hombre determinado, un hombre que termina lo que comienza. La falta de perdón nos lleva a ser indecisos, nos lleva a dejar botadas cosas que comenzamos un día. ¿Por qué? Porque la inmadurez nos va a llevar a esa condición espiritual y emocional. Ahora déjenme terminar con esto. ¿Cómo podemos ser libres de la falta de perdón? Hemos entendido cuáles son las consecuencias, cuáles son los peligros de no perdonar. Hemos entendido que la santidad es necesario para que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a los que nos ofenden. Pero ahora, ¿cómo podemos ser libres de esa falta de perdón? Quizás usted está sometido y está metido en esa prisión de oscuridad. Ha estado en esa prisión de vicios y no puede salir, no ve la salida. Quizás usted ha estado emprendiendo y parece que todo va marchando bien sobre su vida y de pronto, ¡pum!, viene una derrota, viene un declive. Bueno, déjeme decirle que la falta de perdón lo va a limitar, lo va a llevar a una condición de fracaso continuo en toda su vida. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de esa falta de perdón? Nosotros necesitamos el día de hoy someternos a la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Necesitamos acceder a la gracia sobrenatural de Dios y al perdón que solamente Cristo ofrece a través del sacrificio en la cruz. Es decir, que hoy usted tiene que rendir su corazón a Dios. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla de una relación. Cuando Dios está tocando la puerta de tu corazón, y quizás hoy sea el día en que Dios está tocando tu puerta, que está tocando a tu corazón. Bueno, hoy es la oportunidad para que tú le abras la puerta y puedas decirle: Padre Celestial, hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Renuncio a toda falta de perdón y declaro en el nombre de Cristo Jesús que hoy recibo el perdón por mis pecados, por mis transgresiones, por mis ofensas, y hoy me perdono a mí mismo. Repite esta oración conmigo. Hoy recibo la gracia sobrenatural de Dios en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que toda falta de perdón, y este es el momento en que tú, allí donde estás, en la intimidad de tu corazón, allí dentro de ti, comiences a rebuscar y a pedirle al Espíritu Santo que comience a traer a memoria todas aquellas veces que te han ofendido o que te han causado un daño. Y es necesario que tú, una por una, comiences a hacer este ejercicio. Comienza a renunciar. Padre Celestial, renuncio a esta condición que me ha estado esclavizando, que no me deja en paz, que me ha estado metiendo en vicios, que me ha estado metiendo en problemas, Señor. La ira no la puedo controlar, Señor. Los malos deseos no los puedo controlar, Padre. Hay algo más fuerte que yo que me invita a estar practicando de continuo el mal en mi vida, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor,
comiences a llevarlo, Padre Santo, a borrarlo en el nombre de Cristo Jesús hoy, y comienza a declara que la gracia sobrenatural de Dios comienza a venir sobre tu vida. Declara que la gracia de Dios comienza a traer ese perdón. Comienza a experimentarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy oro también para que todo espíritu de rencor, todo espíritu de ofensa, todo espíritu de falta de perdón se vaya de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te invito a que comiences a perdonar y comienza a mencionar las personas que te han causado daño, que te han causado problemas, a las personas que te causaron desilusión o traición, y menciónalas una a una. Comienza a hacer este ejercicio y al principio va a ser mecánico, pero cuando tú comienzas a poner tu confianza, cuando comienzas a poner énfasis y cuando comienzas a traerlo desde tu corazón y desde tus entrañas, Dios te va a liberar. Es necesario ahora, y en el nombre de Cristo declaro que la gracia sobrenatural de Dios comienza a invadir ese hogar, comienza a invadir esa habitación, comienza a invadir tu vida, tu corazón, para comenzar a traer esa fuerza, esa determinación para poder perdonar. Todo egoísmo, todo egocentrismo, toda arrogancia, toda soberbia, en el nombre de Cristo Jesús es expulsada, es echada fuera. La reprendo en el nombre de Jesús y declaro que los cielos son abiertos sobre tu vida para que los ángeles de Cristo comiencen a venir a traer bendiciones, respuestas, y comiencen a llevar ante Dios, ante el Padre Celestial, todos los anhelos y todas las peticiones de tu corazón. Te doy gracia, te doy paz, te doy salud, porque la palabra de Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy estamos recibiendo la gracia, el perdón, el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro corazón, y por lo tanto somos libres. Declaro libertad sobre tu vida. Muchas gracias por estar escuchando este mensaje. Compártelo con alguien, apréndelo, anótalo y comienza a llevar este mensaje de paz, ese mensaje de esperanza, porque hay muchas personas que están aparentemente en libertad, pero están en una prisión de oscuridad, en una prisión espiritual, en una prisión emocional. Están siendo consumidas, están siendo oprimidas y necesitan libertad y la liberación del Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirme transmitir este mensaje, y declaro en el nombre de Cristo Jesús cielos abiertos sobre cada persona que nos está escuchando y que nos está viendo. Gracias te doy, Señor.